Nada, pues muy buenos días y muchísimas gracias a todos los que estáis asistiendo a este evento. Bienvenidos a Gómez Acebo y Pombo. La verdad es que estamos encantados de acoger un evento como este organizado por la Fundación, que hace una labor enorme y aprovecho para agradecer públicamente toda la función que hace, junto con el propio despacho a través de varios de sus comités, el de igualdad, el de discapacidad y el de diversidad generacional, si no me equivoco, para tratar un tema que realmente tiene una relevancia enorme y del que se habla, yo creo, bastante poco para la importancia que tiene. Leía el otro día una estadística que decía que unos 6 millones de personas en España son cuidadores, entre profesionales y no profesionales, y todos en algún momento, y seguro que aquí estamos en la posición de cuidadores y desde luego de haber sido cuidados o de ser cuidadores en el futuro, con lo cual es un tema que tiene una trascendencia enorme y que realmente yo pensando un poco sobre lo que era este evento y agradeciendo el hecho de que se ponga el foco en los cuidadores, pues veo que planteaba una serie de retos muy interesantes desde muy diferentes perspectivas, que creo que es la idea de este evento, ¿no? El que se analice desde diferentes perspectivas todo lo que conlleva el tema del cuidado, ¿no? Desde la profesionalización o no profesionalización hasta las cuestiones ético-morales que suscita, hasta el papel de la administración, hasta el rol de género que puede tener el tema del cuidado. En fin, creo que es un tema que tiene múltiples facetas y que estoy seguro que se van a tratar aquí de una manera pues muy interesante con nuestros invitados, a los que aprovecho para agradecer su presencia aquí, María Eugenia, Antonio y Salomé. Y quiero, si me lo permitís, tener una palabra especial para Salomé. Sí, porque me han dicho que hoy es tu último día de clase en ICADE. Aunque tú no te acuerdas, tú fuiste profesora mía en su momento. Entonces quería, en nombre de todos los antiguos alumnos de ICADE del despacho y mío propio, pues darte las gracias por la labor que has hecho durante todos estos años, que realmente ha sido maravilloso, fue maravilloso tenerte como profesora y luego la trayectoria que has tenido posteriormente. Me diste además matrícula de honor, con lo cual te lo agradezco. Así que... Muchas gracias, Salomé. No la regalo, ¿eh? Así que un agradecimiento a todos nuestros invitados, pero esta palabra para Salomé que no quería dejar de tener. Y yo sin más cedo la palabra a Yago, que a continuación pues ya presentará como Dios manda ya en profundidad a los invitados y todo el acto. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo voy a empezar haciendo una confesión. Yo ayer estaba por la noche en el despacho leyendo un reglamento interminable sobre productos fitosanitarios. Y estaba en concreto tratando de averiguar cuáles eran los requisitos para la aprobación de sustancias activas. Es una cosa apasionante, si un día tenéis oportunidad. Y hubo un momento en que ya levanté la mirada de los papeles, vi que eran las 11 de la noche y, claro, pensé, llevas 5 horas leyendo sobre bioestimulantes, sinergentes, y pensé, Yago, eres muy raro, te vas a volver loco, ¿no? Tienes que cambiar de vida. Entonces recogí los papeles, apagué el ordenador y me fui a mi casa, ¿no? Me fui a mi casa decidido a hacer algo que diese sentido a mi existencia, ¿no? O sea, que realmente supusiese un cambio de vida radical. No es fácil cambiar de vida un miércoles a las 11 de la noche, os diré que no hay muchas opciones, pero dije, bueno, voy a encender la tele y en vez de poner el Chiringuito de Jugones, que es lo que me pide el cuerpo, voy a ponerme un documental de National Geographic, que es una cosa, digamos, que hace que una persona sea valiosa, ¿no? O sea, una persona que ve National Geographic es una persona, digamos, con cosas que contar, ¿no? O sea, una persona con empaque. Y estaban poniendo un documental interesantísimo sobre el pingüino emperador. El pingüino emperador es un animal fascinante, fascinante, ¿no? Cuando la madre pone el huevo, deja el huevo ahí al cuidado del papá pingüino, y la mamá pingüino hace un viaje de 80 kilómetros a paso de pingüino,
hasta el océano para pescar unos cuantos peces y traerlos de vuelta al nido. Llega justo a tiempo de que nazcan las crías y les alimenta con esos pescaditos que ha cogido en el océano a 80 kilómetros de distancia. Y creo que ese documental tiene que ver con el tema que tratamos hoy, y ya me voy a poner un poco serio porque me está mirando la gente como que dice este loco, ¿no? Tiene que ver con el tema de los cuidados, porque pensaba yo, nos admira mucho ver cómo el pingüino emperador cuida de sus crías, ¿no? Nos admiramos, ¿no? ¿Cómo es posible que un animal dedique semejantes atenciones a sus crías, ¿no? O sea, nos parece algo admirable, impresionante, ¿no? Y lo curioso es que los cuidados que nos brindamos los seres humanos no suscitan tanta admiración, ¿no? Muchas veces la labor ingente de un padre o una madre de familia, de un hijo que cuida a sus padres mayores, no tiene relevancia pública. Muchas veces cuidar es una labor silenciosa, oculta, ¿no? Y sin embargo, cuidar es probablemente la actividad más sublime a la que puede dedicarse un ser humano, ¿no? Y esto me hizo pensar, ¿no? Porque cuidar, insisto, es una actividad fundamental. Cuidar es guardar. Guardar aquello que merece ser preservado. Hay una palabra en español que creo que expresa esto que estoy intentando decir torpemente muy bien, que es la palabra atención. Atención. Atención, por un lado, es una advertencia, ¿no? Una llamada a poner el foco en una realidad que, si uno no se fija, pasa inadvertida, ¿no? Atención, suelo mojado. Atención, paso a nivel. Atención, obras. Por un lado, es una llamada, insisto, a poner el foco en algo que podría pasar inadvertido. Pero por otro lado, atención también es cuidado, servicio, interés. Y creo que el cuidado, la atención, nos señala aquello que es particularmente importante, aquello que en una sociedad merece ser preservado, merece ser guardado. La actividad del cuidado, insisto, es la actividad quizás más sublime a la que puede dedicarse un hombre, una mujer. Y una sociedad que no cuida es una sociedad que quizás ha olvidado lo importante. Entonces, para hablar de este tema tan interesante, tan relevante, contamos con 3 ponentes, es un tópico decirlo, pero es que es verdad, de excepción. En primer lugar, Salomé Adroher es profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Pontificia de Comillas ICADE, como se ha dicho ya. También se ha dicho que ha formado a buena parte de los abogados de esta casa, los que han pasado por ICADE, con lo cual le tenemos que agradecer esa labor de formar cantera aquí en Gómez Acebo. Ha sido directora general de Servicios para la Familia y la Infancia en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y tiene, en razón de ese cargo y de su dilatadísima experiencia, una amplia experiencia en políticas familiares, ¿no? De la que sin duda nos vamos a nutrir hoy. Por otro lado, Antonio Mendoza es director de Relaciones Institucionales y Nuevos Negocios en el diario ABC. Antonio tiene una amplia experiencia en el mundo del marketing y la comunicación y su labor ahora es establecer y mantener alianzas estratégicas con instituciones, organizaciones y clientes para el diario ABC. También ha promovido la iniciativa ABC Cuidamos Contigo, de la que hablaremos hoy, sin duda, ¿no? Y por último, María Eugenia Navarro. Herrero, perdón. Es médico psiquiatra. Entre otros méritos, que es imposible resumir y por tanto renuncio a hacerlo, María Eugenia dirigió durante 23 años el proyecto Sirio, que es una comunidad terapéutica para niños y adolescentes con problemas de salud mental. Quizás nos hablará de esto después. En su último libro, Los vínculos perdidos, María Eugenia reivindica la relación entre madre e hijo y, en general, y esto me parece un tema muy relevante, la decisiva importancia de los vínculos para la salud mental. Gracias a los 3 de corazón por acompañarnos hoy. Y ahora, para abrir boca, voy a darles a cada uno 5 o 6 minutos para que expongan
digamos, una breve reflexión sobre los cuidados desde distintas perspectivas y ya después iniciaremos un diálogo que seguro que sea formidable. Salomé, si quieres empezamos contigo. Muchísimas gracias, Iago. Muchas gracias, queridos amigos de la Fundación y del despacho en el que me siento en casa. Muchas gracias por invitarme. Me encanta el tema que habéis elegido. La palabra cuidar está de moda. Al Papa al que lloramos estos días nos hablaba del cuidado de la casa común, el cuidado del medio ambiente. Cuidar también es un término que se está generalizando para hablar de los entornos seguros en los cuales los niños y adolescentes bueno, pues pueden vivir sin riesgo al maltrato o al abuso sexual. El crear entornos seguros y de cuidado en el ámbito de la prevención de los abusos sexuales es un término que se ha generalizado, pero hoy venimos a hablar, yo creo, del cuidado de las personas más frágiles y de los que no somos tan frágiles, pero lo podemos llegar a ser. Y ese cuidado, la OMS lo define, tengo por aquí recogido, como actividades llevadas a cabo para que una persona que no sea totalmente capaz de cuidar de sí misma mantenga la mejor calidad de vida posible de acuerdo con sus preferencias individuales. Yo creo que a esta orientación de que cuidar es algo material, físico, le falta un aspecto del que seguro que María Eugenia nos va a hablar y del que vamos a aprender mucho, que es la parte emocional. Esa es la clave del cuidado de los pingüinos y de los seres humanos. No solo el poner pañales, sino también toda la parte del sostén emocional, de querer, dentro de cuidar como algo esencialmente humano, ¿no? Cuidar es algo que hacemos toda la vida. Yo le contaba a Ana Higueras, a la que quiero tantísimo, una experiencia que tuve el verano pasado. Estábamos veraneando con mi madre, que tiene Alzheimer, y mis nietos, mis hijos, y en un momento determinado en el carrito de la compra vi que metía los pañales para mi madre y los pañales para mi nieta. Eso significa que el cuidado es un círculo de toda la vida, que a algunos nos toca cuidar a unos y a otros, y que todos hemos cuidado y hemos sido cuidados. Y la responsabilidad fundamental del cuidado es la familia. La familia es quien puede cuidar de esa manera de la que he hablado. La familia, los hermanos, los padres saben mejor que nadie cómo sostenerte, los hijos, los padres, los cónyuges, las parejas, los nietos, los hermanos. Pero a veces la familia no llega y entonces es el Estado el que tiene que suplir a la familia, como María Eugenia ha tenido ocasión de conocer pues, en Nuevo Futuro Sirio, ¿no? Esto es lo que dice el derecho. El derecho ratifica que la familia es la principal responsable del cuidado. Conceptos como la patria potestad, en relación a la responsabilidad parental con los hijos, el cuidador familiar de la ley de dependencia, la guarda de hecho como figura fundamental en la nueva ley de discapacidad, nos está hablando de que el derecho lo que nos dice es que es la familia quien tiene que cuidar. Si no puedes, el Estado es el que subsidiariamente tiene que hacerse cargo de esas personas. Pero fijaros, se acaba de aprobar hace poco la Estrategia Española de Desinstitucionalización y en esa estrategia, al hilo de la Estrategia Europea de Cuidados, se nos dice que cuando el Estado se hace cargo de las personas y, por ejemplo, viven en residencias niños o mayores, los cuidados deben ser lo más familiares posibles. Residencias pequeñas, entornos, digamos, cercanos. Parece que la familia es el mejor modelo de cuidado, incluso cuando es el Estado quien tiene que hacer de familia, ¿no? Pero en la familia el cuidado está muy feminizado. Hemos sido las mujeres las que nos hemos dedicado a cuidar. Las estadísticas del año 24, el 90% de las excedencias por cuidado de hijos las han pedido mujeres, el 84% de las reducciones de jornada las han pedido mujeres. La conciliación es el gran reto de las familias, pero ese reto también es el de la corresponsabilidad de hombres y mujeres. Creo que ahí el elemento de la corresponsabilidad es clave para entender cómo tenemos que cuidar las familias y todos los miembros de las familias. Se dijo hace tiempo que las mujeres salimos de casa y los hombres no entraron en ella. Ahora ya hay una mucha mayor corresponsabilidad también de los hombres, ¿no? Pero, y con esto termino, a estas familias no las podemos dejar solas.
el reto de que la mujer se incorpore al mundo de trabajo requiere que, por supuesto, las políticas públicas, de las que si queréis luego hablamos, se adopten medidas de políticas de familia activas e integrales a todas las familias, de acuerdo con sus necesidades. También las políticas empresariales, de las que seguro vamos a escuchar, ¿no? Las empresas debéis, y aquí hay una empresa, debéis ser flexibles y facilitar el que sus empleados puedan cuidar y puedan cuidarse, ¿no? El tercer sector también tiene un papel esencial, y aquí también tenemos una fundación, ¿no? Ha llegado a lugares donde no se llegaba, cuidando a las familias con necesidades especiales. Y finalmente, el resto de actores, las universidades, los medios de comunicación, tenemos que apoyar a las familias. Las familias debe apoyarlas el primer sector, que es el sector público, el segundo sector, que es el sector empresarial, y el tercer sector sin ánimo de lucro, y los otros que estamos aquí presentes. Es imprescindible, pero es la familia la responsable del cuidado. Ese es un poco el mensaje fuerte que quería trasladar. Perfecto, muchas gracias, Salomé. Antonio. Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado. Soy un ferviente defensor de todo el universo de los cuidadores, porque yo creo que partimos todos de un axioma, y es que somos, seremos o hemos sido cuidadores en algún momento. Yo tuve la oportunidad, porque creo que es una oportunidad de pasar por ahí, me abrió mucho los ojos, y desde entonces pues intentamos aportar nuestro granito de arena en esta dirección. Creo que para que todos tengamos un orden de magnitudes, porque es verdad que esto ha sido como un poco silencioso, ¿no? Los cuidadores forman parte del decorado, pero forman parte del decorado de una forma transparente. De hecho, tienen un nombre propio, es el colectivo frágil, ¿no? Entonces, creo que cuando le ponemos los datos delante, ahí ya nos hacemos una idea de qué estamos hablando, ¿no? Estoy seguro que aquí en la sala tenemos algún cuidador, o que lo ha sido, y estoy seguro que lo será en algún momento de su vida, ¿no? Pero cuando hablamos de personas dependientes, parece que a veces pensamos en el Alzheimer o pensamos en cosas como muy básicas, ¿no? Pero personas dependientes hay de toda tipología, ¿no? Salud mental, adicciones, enfermedades pues muy crónicas, ¿no? Que en España además en particular las enfermedades crónicas tienen un índice bastante elevado. Entonces, de esto hay muchísimas enfermedades, y eso significa que hay muchísimos cuidadores, ¿no? Para que nos hagamos una idea, también dentro de este cóctel está el aumento de la longevidad. Del año 2000 al año 2023 la longevidad en España aumentó en 5,8 años, que es una auténtica barbaridad. Eso significa que el universo del cuidador también se extiende en el tiempo. Y además, normalmente los últimos años del cuidado de una persona, sea por la característica que sea, pues suele ser un poco más duro, ¿no? De tal manera que cada vez más esta población está más pegada a ese universo. Hacía una referencia de esta generación que se llama sándwich, ¿no? Que cuidamos de la parte inferior o de nuestros hijos y nietos, y además tenemos que cuidar de nuestros padres, ¿no? Entonces, esa es la generación sándwich, donde estamos muchos metidos en esta historia, ¿no? Ese aumento de la longevidad aumenta también el tiempo que le tenemos que dedicar a los cuidados, y eso hace que haya más players en el camino, ¿no? Luego, las expectativas de envejecimiento de la población española. Ya en el año 2023 el 19,6% de la población española era mayor de 65 años, pero la expectativa es que en el año 2035 sea el 25%. Entonces, es decir, es 1 de cada 4 españoles tendrá más de 65 años. Entonces, creo que a día de hoy el universo de los cuidadores tiene que coger relevancia, porque lo vamos a vivir con mucha intensidad en los próximos años, y por tanto creo que tenemos que poner el elefante en medio de la mesa, y eso significa para las organizaciones, significa para las instituciones públicas, significa que seamos conscientes de hacia dónde caminamos e intentemos, en el tiempo que tengamos, pues buscar las soluciones, o como mínimo buscar e intentar que esos caminos sean más fáciles y que no nos los encontremos de golpe, ¿no? Según el INE, entre el 8 y el 9% de la población española se encuentra en algún universo de dependencia. Las medias españolas es de 1,5 cuidadores, pues por persona dependiente, pues ya tenéis el dato, ¿no? Aproximadamente el 20% de la población se encuentra
en esta situación. Y cuando digo de la población lo digo de forma numérica, matemática. Eso significa que en una organización el 20% de los trabajadores se encuentran en esta situación y por lo tanto creo que como mínimo tenemos que mirar a los ojos y comprender qué está pasando porque tenemos que formar parte de la solución, no parte del problema, ¿no? Hablábamos, esto para que os hagáis una idea mueve aproximadamente en España solo en medicamentos de universo de dependencia alrededor de los 1.500 millones de euros al año. O sea, que esto además trae consigo una serie de consecuencias que en muchas ocasiones acaban pagando las administraciones. Afortunadamente tenemos administraciones que las pagan, ya luego entraremos de qué manera, si esto puede ser mejorable, que ya voy a hacer un spoiler, sí, puede ser muy mejorable, pero veía, cuando analizábamos, luego hablaremos de esto de ABC Cuidamos Contigo, que es una iniciativa que hemos lanzado y que además colaboramos con el despacho con ella, veíamos que cuando hacíamos ese reflejo y lo mirábamos en Estados Unidos el New York Times ya hizo hace unos cuantos años una iniciativa parecida, pero claro, era súper cruento porque el vídeo con el que arrancaban decía textualmente, dice, llega un momento en la vida, ahí en Estados Unidos ya sabéis que el tema de la sanidad pública pues es prácticamente inexistente, el tema de los seguros es altamente costoso y por lo tanto hay mucha gente que está desprotegida, ¿no? Pues decía, hay un momento en la vida que tienes que decidir si vender tu casa o extender la vida de tu madre, ¿no? Pues te encoge un poco el corazón, pero no dejaba de ser verdad, porque en la vida tenemos que tomar decisiones y tenemos que ver y tenemos que acompañar, ¿no? Sigo pensando que a día de hoy ser cuidador, que tensa mucho la cuerda con la familia, con el entorno laboral, tensa tu vida de una forma alucinante, pero se tiene que convertir en una oportunidad de demostrar lo que somos, de demostrar lo que valemos y demostrar por qué estamos aquí, ¿no? O sea, que yo creo que con esta, más o menos con esta visión un poco, lo que nos damos cuenta es que este es un tema muy, muy importante, que no es un problema del señor de al lado, sino que es un problema de la sociedad en su conjunto y que en los próximos años lo veremos crecer. Sin duda. Gracias. María Eugenia. Pues muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a la Fundación Pombo, muchas gracias a Carlos Vázquez, que lo poco que le conozco creo que es un buen cuidador, por cierto, y agradezco y me tiene, a pesar de ser psiquiatra, un poco, no nerviosa, pero estar en el campo de amigos, pero la gente del derecho habláis en latín y los médicos hablamos en griego. Entonces ha habido a veces una discordancia importante. No quiero discordar, sino quiero hablar, eso, en los 5 minutos que me tocan, de un tema del cuidado de la salud mental. ¿Quiénes son los profesionales del cuidado? Siempre hemos sido los médicos y las enfermeras, aunque hay muchos enfermeros varones. Pero, como se ha dicho aquí, todos hemos sido cuidados, todos debemos cuidar los profesionales y los que no son profesionales. Escuchando a Salomé, me ha venido a la memoria, yo que soy ya abuela, cuando era joven y tenía, uno de mis hijos era pequeñito y mi padre le llevaba en el carro, mi hijo que tendría 1 año y 8 meses, 2 años, se bajó del carro y le dijo a mi padre, abuelito, cuando tú seas mayor yo te llevaré en el carro. Claro, mi padre se quedó patidifuso, pero entonces la vida es una espiral que yo pienso que es ascendente, que la vida y la civilización y la cultura nos llevan siempre a mejor, a pesar de las apariencias y a pesar de que mucha gente no piense así. Todos estamos imbricados en el tiempo, que es un tema que quiero tocar en un minuto, y ¿qué es la salud mental? No se puede separar la salud mental, yo soy médico, de la salud física. Y es una cosa que siempre hacemos erróneamente. Una adolescente una vez me decía, tenía problemas de obesidad y tal, no me mires, tú piensas solo en mi mente. Digo eso, tú aquí y tu mente en el sillón de al lado. Todo el ser humano está imbricado. Entonces eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Qué es la salud mental?
en la situación vital, que la vida es una incertidumbre para todos, la salud mental es una situación de equilibrio inestable. Yo siempre pienso que es como si estuviéramos en un alambre y entonces hay que ser flexible, creo que es una cualidad importante para la salud mental, y ver para dónde tenemos que irnos moviendo para mantener la salud mental. ¿Y cuándo empieza la salud mental? Cuando eres adolescente, cuando eres adulto, cuando eres profesional, cuando te casas, cuando empiezas a trabajar. No, la salud mental, y yo si puedo decir que soy experta en algo, es la psiquiatría de los niños y los adolescentes, se gesta en el bebé. O sea, en la relación humana, que todos somos los humanos, para ser humanos necesitamos de la interrelación personal, se gesta la salud mental y sus pilares en la relación primaria bebé-madre, ya en el embarazo. Eso no sé si es políticamente correcto, porque yo también digo que en muchas sociedades y en España no se cuida a los niños. ¿Por qué no se cuida a los niños? Porque no se cuida a las madres. Entonces, quizá para mí el decir que la profesión del cuidado o los cuidados iniciales del ser humano y la prevención de la salud mental y la construcción se gesta en ese primer vínculo, y por eso es tan importante, que además es un vínculo recíproco de la madre hacia el bebé y del bebé hacia la madre. Y entonces en esta reunión del cuidado lo tenemos que pensar, hay que cuidar a las madres. Respecto al tiempo, hace poco, hace un año o dos, me invitaron en el Colegio de Médicos a dar una pequeña charla y la titulé, solo voy a decir el título, que se quedaron un poco asombrados: el necesario triunfo del tiempo. Todos estamos insertos en el tiempo, estamos en una sociedad de la prisa, todos, pero tenemos que hacer un esfuerzo individual, personal y social por dominar ese tiempo. Hay un tiempo biológico, por supuesto, que nos domina a todos, y ya se han hablado aquí de estadísticas y de cómo la sociedad va a ser casi de mayores de la tercera edad en todas las sociedades, en España también. Disminuyen los nacimientos en el año 2014 o en el año 2024 hay 100.000 nacimientos menos en el 2024, más de 100.000 nacimientos menos que en el 2014, y sin embargo la longevidad de la gente se va aumentando. Entonces, ¿cómo triunfar en esa lucha que tenemos contra el tiempo? Pues yo creo que hay muchas cosas y no quiero pasarme de mi tiempo, pero primero conociéndote a ti mismo. Ya lo decían los griegos y en el capitel del templo, conócete a ti mismo. Creo que la sociedad actual nos conocemos poco y es necesario, para hacer elecciones correctas, ir conociéndonos y profundizar. Yago decía, pues eso, como ayer hasta las 11 de la noche estuviste trabajando y luego te relajó el ver a la mamá pingüino y el huevo. Y claro, para tener salud mental necesitamos un equilibrio, y lo estoy diciendo en un despacho de abogados, por supuesto, de excelencia. Y yo, como médico que he dirigido durante muchos años y creé un equipo de excelencia, para ser excelente hay que cuidarse, conocerse y ver las necesidades y equilibrarlas de cada uno, las laborales, las profesionales, etc. Y para terminar, y el último minuto, si os parece,
en un minuto una historia clínica que me ha venido a la mente preparando un poco esta reunión. Una historia clínica de hace muchos años. Una cirujana me pide que por favor vea a su hijo, que tiene 11 o 12 años, rápidamente porque está muy malito, porque ha perdido en un mes más de 10 kilos, está muy deprimido y su padre, el marido, es ingeniero de telecomunicación. Tienen otros hijos y este niño es un niño muy estudioso, muy brillante y bueno, está en esa situación, le han hecho una analítica, le han visto en el hospital y todo es normal, pero el niño ha perdido 10 kilos y está tristísimo. Entonces cambio consulta tal, le veo, viene la madre, me explica un poco, espera en la sala de espera y hablo con el niño, porque una cosa importantísima en el cuidado es escuchar. Y entonces le hago la historia clínica, qué te pasa, por qué, Ya estamos a mitad y le pregunto, ¿y qué quieres ser de mayor? Que es una pregunta que hacemos a todos los niños. Y me dice, notario. Digo, ¿ah, sí? ¿Quieres ser notario? Digo, ¿y conoces a alguien que sea notario, tu padre? Y me dice, no. ¿Y por qué quieres ser notario? Dice, porque gana mucho dinero y trabajan poco. Ah, y es que tú quieres trabajar poco. Dice, sí. ¿Y por qué? Para estar con mis hijos. Digo, pero tú que tienes 11 o 12 años, ¿quieres tener hijos? Dice, sí, pero quiero estar con ellos. La madre, en ese rato de la entrevista, había llamado 3 veces a la puerta, ¿terminas, María Eugenia? ¿Terminas, María Eugenia? Porque tenía prisa, que tenía una operación que hacer en el hospital. Entonces terminamos, ya digo, sí, vamos a terminar. Y entonces le digo a la madre, pues sí, tu hijo está muy triste, hay que tratarle, pero hay que tratarte a ti. Tienes que estar en tratamiento, porque no te das cuenta de la velocidad y del tiempo en el que estás. No me dejas hacerle la historia clínica a tu hijo, que te preocupa tanto, y has llamado 3 veces a la puerta. Tienes que tratarte. Entonces, eso pasó hace 15 o 20 años, a lo mejor ahora hubiera llamado 18 veces a la puerta, porque el tiempo se va acelerando. Entonces, nada más, que pensemos en valorar y en equilibrar y pensar hondamente en el tiempo y en las elecciones y en lo que queremos. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Bien, pues yo creo que habéis planteado temas ya muy relevantes, ¿no? O sea, sobre los que vale la pena, creo, ahora un poquito profundizar. Os voy a hacer algunas preguntas, luego abriremos también un coloquio con el público, por supuesto. Entonces, Salomé, empiezo contigo. Últimamente está bastante de moda una serie de Netflix que se llama Adolescencia, que yo creo que ha visto aquí la generalidad. Voy a hacer un poco de spoiler. Básicamente esta serie pone el foco en la ausencia de los padres en la educación del hijo, de cómo el hijo, digamos, ha sido educado por Internet, básicamente, ¿no? O por ciertos personajes que lanzan sus mensajes a Internet, ¿no? Y de cómo esa ausencia de los padres, de la familia en general, pues lleva, digamos, a consecuencias catastróficas, ¿no? En el caso de la serie, ¿no? Entonces, la pregunta que quería hacerte, sobre la que ya has avanzado algo, es ¿qué papel juega la familia en el tema de los cuidados? O sea, has hablado de que tiene un papel principal, subsidiariamente el Estado, pero sí que me gustaría que abundases un poquito más en el papel que juega la familia. Pues es que es la protagonista de los cuidados. Los cuidados tienen que darse en el entorno familiar. Cuando se trata, hablando de la serie del cuidado de los hijos, son los padres los que tienen la responsabilidad del cuidado, y así lo dice la ley, ¿no?
Claro, la serie nos habla de un niño de 12 años, creo que era 12, 13, ¿no? Fijaros cómo, digamos, claro, y el niño del que tú nos hablabas tenía esa edad más o menos también, ¿no? Bueno, parece que la primera infancia es importantísimo para el vínculo, y los permisos de paternidad y todas esas van vinculados al cuidado tan físico que se produce cuando un niño nace, que es absolutamente dependiente. Y sin embargo, tenemos que ser conscientes de que a lo mejor la adolescencia es una etapa en la que parece, y yo he sido madre de adolescentes, tengo 4 hijos, a lo mejor teníamos que haberlo dicho también en la presentación, es mucho más importante que ser directora general de nada. Hay que decir que los 3 ponentes son padres de varios hijos. Sí. Y de 4 nietos, María Eugenia me gana. Sí. Descuidamos determinadas etapas donde quizá la presencia de los padres es todavía más urgente, y creo que en la adolescencia, y a mí me ha pasado, o sea, yo he considerado que el momento más intenso cuando pedí reducción de jornada en ICADE era cuando eran más pequeños, y sin embargo en la adolescencia, que son más autónomos, hay peligros, como es ahora Internet y nos lo cuenta la serie, en los que si los padres no están encima, el niño se te puede ir, como pasa en la película, ¿no? Yo quería insistir ahora, si te parece, en el tema de la corresponsabilidad. María Eugenia ha dicho el papel de la madre, de esa madre cirujana, pero digo, ¿y el padre ingeniero, María Eugenia? Yo quiero incluir en la agenda de esta discusión el tema de la corresponsabilidad y de la igualdad. He hablado de la feminización de los cuidados. Yo he tenido mucha suerte. Tengo un marido ingeniero y ha sido súper corresponsable. Y es un señor antiguo, a lo mejor, en mentalidad, pero ha sido muy moderno en la forma en la que ha sido padre de mis hijos y abuelo de mis nietos. Pero no todo el mundo en España ha funcionado de esa manera. En el año 89 yo me fui a La Haya, a los cursos de Derecho Internacional de La Haya, que conoceréis muchos, y me alojé en una vivienda. Podías vivir en una residencia o en una familia. Y en la familia en la que yo me alojé, la madre trabajaba fuera de casa y era el padre el que estaba en casa, pasada la aspiradora. Bueno, estaba la casa un poco desordenada desde mi punto de vista. A mí me sorprendió muchísimo. Tenían 3 hijos pequeños. Claro, era un modelo de familia, año 89, España, imaginaros, o sea, era inconcebible en España, ¿no? Os daba antes datos de las excedencias por cuidado de hijos y las reducciones de jornada. Las reducciones de jornada, si las tengo por aquí, estos son los últimos datos del 24, el 84,4% lo han solicitado mujeres, y las excedencias, las excedencias y las reducciones de jornada, 9 de cada 10 reducciones de jornada por cuidado de hijos en el 24 son de mujeres, según los datos de la EPA. O sea, seguimos siendo las mujeres las principales responsables del cuidado, y esto tiene que cambiar. Y esto está cambiando. Creo que vamos a ver, se llama prestación por nacimiento y cuidado de hijo, el famoso permiso de maternidad y ahora de paternidad, está cambiando también, aparte que las generaciones están cambiando. Yo lo veo con mis hijos, está cambiando este papel. Los hombres jóvenes sois mucho más corresponsables que los de nuestra generación, ¿no? Me ha llamado la atención también, he consultado los datos del 24, los permisos de maternidad que se pidieron en el 24 fueron 220.800 por mujeres, 220.000, y por padres 251.000 más. Digo, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Ahí lo tenéis en los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y demás, ¿no? Y en el Ministerio de Igualdad, en los últimos datos que dan sobre la corresponsabilidad en el hogar, si los comparamos con los datos de hace 10 años, los hombres cada vez están siendo más corresponsables. Seguimos siendo las mujeres, pero los hombres también. Tareas domésticas, 59% mujeres, 41,7% hombres. Esto, si lo comparamos a 10 años antes, es una mejora sustancial. Cuidado de los hijos, ayuda con los deberes, 45,5 las madres, 38,2 los padres. Ocio de los niños, 50 las madres, 39,5 los padres. Es decir, yo quiero ver el vaso medio lleno, porque creo que lo está. Creo que estamos construyendo una sociedad más corresponsable entre hombres y mujeres,
y que ahora lo que nos toca es seguir reivindicando que el resto de actores, el Estado, las empresas, nos ayuden a las familias a poder tirar para adelante con la responsabilidad del cuidado. Pues en línea con esto que dices, has hablado de las empresas. Antonio, yo quería hacerte una pregunta. Pues claro, el tema este de los cuidados es un tema crucial, relevante, pero que lo cierto es que parece que de algún modo rompe la dinámica de una empresa, ¿no? O sea, todos esos datos que has dado realmente al empresario casi lo que hacen es aterrarle, ¿no? Para decir, Dios mío, ¿no? O sea, si 1 de cada 5 personas que tengo aquí tiene, digamos, responsabilidades de cuidado, o sea, no se van a dedicar a lo que se tienen que dedicar, ¿no? Entonces, la pregunta es muy directa. ¿Una empresa que promueve los cuidados entre sus empleados es una empresa que se está pegando un tiro en el pie? No, me parece una empresa muy inteligente. Es un tema, al final, de entender lo que es una inversión o lo que es un gasto, ¿no? Cuando tenemos lo que decíamos, ¿no? Si el 20%, entre el 12 y el 20% de las personas que trabajan en esta misma compañía o en Vocento mismo están en esta situación, pues es gente que tiene unos componentes pues que hace que su eficiencia laboral pues sea diferente, ¿no? Hay pues el tema de las bajas laborales y por estrés que antes ha comentado, el absentismo laboral injustificado, que es otra de las cosas. Claro, cuando tienes a alguien que tiene una enfermedad crónica, pues tienes que estar asistiéndole, no es un momento puntual que te tengas que escapar a una tutoría de tu hijo, sino que a lo mejor tienes que asistir al hospital todas las semanas. Entonces, bueno, pues todo esto, el absentismo emocional, ¿no? Que es una de las partes que también creo que es muy importante que entendamos, ¿no? Hay mucha soledad en el mundo del paciente, digo, del cuidador. Te lo llevas, curiosamente los datos dicen que además es poco compartido, ¿no? O sea que yo puedo estar trabajando, en mi caso, en Vocento y comparto poco la situación familiar o la situación personal que tengo dentro de mi casa, ¿no? Porque somos como un poco opacos, ¿no? Hay algo que todavía nos produce como cierto rechazo o contarlo o que parezca que es una debilidad, ¿no? Quizá también porque somos tan exigentes laboralmente que no queremos dar pie a mostrar una cierta debilidad ante el resto de los compañeros o ante nuestros jefes, ¿no? Estas aportaciones tóxicas, ¿no? Porque claro, cuando tú tienes una vida muy compleja y muy complicada, pues te conviertes en como, me decía un amigo hace mucho tiempo, ¿no? Dice, si tú, le decía a un amigo nuestro que es un poco tal, dice, si tú vivieras en una tribu indio te llamarían nube negra, ¿no? Pues nos convertimos un poco en nubes negras, ¿no? Porque es verdad que cuando tu vida es muy compleja, pues te cuesta ser una persona feliz, una persona colaborativa, o sea, pues siempre estás, pues eso, pues como una nube negra que va dando vueltas por la oficina. Y luego hablabas de las renuncias a los puestos de trabajo. Voy a añadir un dato más. Las renuncias principalmente están en mujeres entre 50 y 55 años. Esta es la media. Con 55 años en una mujer en este país es complejo volver al mundo laboral. O sea que normalmente esas salidas puntuales, porque llega un momento que ya tu estrés vital, económico o lo que sea, no da para tanto y y es muy complejo volver al mercado laboral, ¿no? Y efectivamente son mujeres en su mayoría. Los datos de España, 8 de cada 10 cuidadores no profesionales son mujeres. Me voy a Andalucía y es 91,7. Entonces, que esto es un tema que las empresas tenemos que entender que dentro de nuestras organizaciones existen estos colectivos frágiles. Creo que brindarles atención y brindarles apoyo, además aquí creo que se va a entender muy bien, esto tendrá que ser por lo civil o por lo criminal, ¿no? Porque en el fondo puede ser porque entiendas que este es un problema y que tenemos que hacer foco, o simplemente por una cuestión fenicia, por una cuestión de euros, ¿no? Si yo soy capaz de detectar en mi organización este colectivo frágil, si soy capaz de hacer algún tipo de aportación que mejore su existencia, que puede ser desde flexibilizar un poco más los horarios, no digo hacerlos más pequeños, digo flexibilizarlos. Pues si yo tengo que irme de 4 a 5 los martes porque mi hijo tiene quimio, pues lógicamente no pasa nada si recupero esa hora a lo largo de la semana, pero que tenemos que tener esa parte de humanidad. Hay empresas que ya hacen esto, hay empresas que incluso dan apoyo psicológico.
Seguramente quiero pensar que es porque entienden que es bueno para la humanidad, pero aunque solo sea por un componente económico, creo que les va a salir a cuenta. Hablábamos el otro día, ¿no? Estaría muy bien hacer un informe contundente, rotundo, de que esta inversión te sale en el EBITDA positiva, ¿no? O sea, que si fuéramos capaces de demostrarlo, estoy seguro que muchas organizaciones se sumarían, porque al final este componente económico pues tira mucho del carro, ¿no? Y yo soy un firme defensor y creo firmemente que las empresas deben poner foco porque creo que va a ser económicamente más rentable para ellas. Muchas gracias. María Eugenia, has hablado antes yo creo que has esbozado el tema, la historia esta de la madre con su hijo, la verdad es que es impactante. Y eso me suscitaba una pregunta, ¿no? Que es, ¿en qué consiste realmente digamos, el autocuidado que sin duda es necesario para cuidar a los demás? O te lo voy a plantear en modo de pregunta. ¿Tú crees que es necesario saber cuidarse a uno mismo para cuidar a los demás? Yo creo que sí, que es muy importante el autocuidado. Hoy está de moda, de supermoda, sobre todo el cuidado físico, de la apariencia, de las cremas, pero que es importante. Pero lo que decía antes, el autocuidado es integral. Y entonces, por ejemplo, hay en determinadas poblaciones los trabajadores, los profesionales de la UBI, siempre desde hace muchos años se ha dicho que deben rotar mensualmente porque es un estrés tremendo. O lo comentaba el otro día, ¿qué profesionales dentro de la sociedad son los que sufren más estrés y más suicidio? Los médicos. Y dentro de los médicos, las psiquiatras. Entonces, eso es así. Porque los médicos nos cuidamos fatal, eso es lo primero. Pero hay que cuidarse todo en equilibrio. Hay personas que son más fuertes y que tienen determinadas capacidades variables, porque las capacidades del ser humano son muy variables. Yo puedo bailar muy bien y a lo mejor canto fatal, o puedo ser muy estudiosa, muy inteligente, pero me llevo mal con la gente. Por eso digo, el autoconocimiento. ¿Qué necesito yo para poder cuidar no solo a mis hijos o a mis nietos, si he sido madre, sino a una persona con Alzheimer o a unos pacientes crónicos? ¿Qué necesito? Cuando ya llegar al límite y estar quemada, no, porque entonces lo haré mal. Entonces hay que saber elegir. Y muchas veces, quizá por la presión del tiempo, pero también por la presión que hoy estamos todos, yo menos por mi edad, pero los jóvenes presionadísimos por el qué dirán, por presiones sociales, y entonces hay que pararse y decir, ¿qué prioridades son las mías? Pero eso te tienes que parar a los 20, a los 25, a los 30, a los 50, tienes que aprender a pararte. No estoy de acuerdo con un matiz que decía Salomé, de la madre, los cuidados del bebé, los cuidados físicos, el biberón, los pañales, no. Al bebé se le cuida integralmente, emocionalmente. Me decía una madre, no, si mi niña de 7 meses sabe ya lo que quiere. Digo, por supuesto que lo sabe, 7 meses. Entonces, para cuidar y para cuidarnos nos tenemos también que escuchar y decir, bueno, ¿a dónde va mi vida? ¿A dónde quiero que vaya? Y lo que hemos dicho del tiempo, hay que organizarnos el tiempo. Tenemos que organizarnos el tiempo, sobre todo lo digo a la gente joven, porque el tiempo pasa y hay tiempos biológicos. Por ejemplo, las madres, hoy las madres en España, madres mayores de 40, son un porcentaje mucho mayor que madres menores de 25. Pero la biología a los 25 y la biología a los 40 es diferente. Y eso lo tenemos que no negar. Hay mucha gente que no quiere ser madre, estupendo. Si eso hay que elegirlo.
Pero si quieres ser madre y quieres ser profesional, porque hoy estamos en el siglo XXI y no puede existir un dilema de o madre o trabajo fuera de casa, no, se puede hacer todo, pero tienes que organizar tu tiempo y no hacerlo todo, como decía alguna persona aquí del despacho el otro día, quererlo hacer todo, o sea, a la vez. Quiero ser una enorme y impresionante profesional, quiero tener hijos, quiero tener casa, quiero tener coche, quiero viajar, tal. De los 30 a los 40, pues algo te va a salir mal. Entonces, la vida se prolonga, ya lo hemos dicho, da tiempo para todo. Entonces, hay que saber qué necesito yo y qué necesitan las personas de alrededor y a las que debo cuidar o ser cuidada en este tiempo. Si tengo un padre con Alzheimer o una madre o quien sea, pues alguien decía, sí me he dado cuenta que tiene Alzheimer, pero si estoy con ella el sábado o el domingo, no debo estar con el ordenador, que parece que no se entera de nada. No, puede estar cogida a la mano o paseando o mirándola o cantándole una canción o los dos en silencio. Hay que estar, porque el tiempo de estar es muy importante. Nosotros cuando hicimos el proyecto Sirio, y yo creo que en eso fuimos pioneros y rompedores, porque era la única empresa o asociación ONG en la que la mitad de los trabajadores, yo exigí que la mitad fueran varones y la mitad mujeres. ¿Porque somos iguales? No, porque teníamos niños con trastorno del vínculo, abandonados, devueltos de adopción, que habían sufrido muchísimo en su primera infancia y necesitaban ver una figura masculina y una figura femenina. Y entonces yo creo que, bueno, puedo tener criterios quizá un poco clásicos o anticuados, pero también modernos. Creo que los hombres y las mujeres somos muy distintos. Que los hombres pueden fregar y pueden cuidar a los niños mejor que las mujeres, a veces sí y a veces no. Entonces, hay varones que les encanta cuidar y a otros, a los bebés, y otros que dicen, a mí un bebé que no me le des, porque es que me da como hasta, no sé, dame un niño de 5 años. Todos, y yo también, en el supermercado, cuando veo que el padre o la madre le pregunta al niño así de 2 años ante la carnicería, ¿qué quieres? ¿Filete de no sé qué o hamburguesa? Digo, no sé, si a los 2 años se es capaz de elegir la hamburguesa o el filete, o de decir muchos matrimonios jóvenes o parejas, y a mí eso me rechina, pero me rechina no como persona, sino como psiquiatra de niños. Oye, ponle el pañal al niño que yo ya llevo 3 hoy y tú ninguno. Es como la lucha entre el varón y la mujer. Y creo que eso es nefasto. El padre podrá poner 7 veces un día el pañal y la madre otros 7, pero para cuidarnos y para cuidar, creo que hay que aumentar mucho la comunicación, que es un factor de la salud mental, la comunicación y la transparencia, no solo entre las parejas y las familias, también entre las empresas. Nosotros en nuestro grupo somos enormemente transparentes. Si nos hemos equivocado, y ayer tuve una reunión multifamiliar en la que hay niños, cuidadores, terapeutas y todos los familiares que les ha sido quitada su patria potestad por maltrato o por incapacidad a sus hijos, y el director de Sirio, médico psiquiatra también, que me siguió, dijo, lo primero, quiero pedir perdón a Menganita de 15 años porque esta mañana te he gritado. Y gritar, grite quien grite, está mal. Sí, te he gritado porque tú habías lesionado a una y habías empujado a una educadora, habías roto no sé qué, estabas ya de los nervios, y yo también, pero te he gritado y te quiero pedir perdón. Entonces, esa transparencia también para el cuidado es importante. Y yo creo que en una empresa, en una sociedad, en una familia, lo más importante es el capital humano. Por supuesto que el objetivo de la empresa es ganar dinero, y es un objetivo estupendo,
A lo mejor el objetivo de la Iglesia Católica no es ganar dinero, pero el de una empresa tiene que ganar dinero. Pero un poco unido a lo que tú decías, cuanto más cuides el capital humano, porque si se te van los mejores, cuídalos. Y yo en eso he tenido experiencia. Cuando los cuidas, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Dentro de un sentido común, ¿no? Y una empresa, una sociedad de excelencia, creo que debe trabajar eso, escuchar, deliberar entre todos cómo podemos, si el objetivo de esta empresa o de este despacho o de tal es ganar dinero, o el que sea el objetivo vamos a conseguirlo entre todos y tratando de disfrutar de la vida y pasarlo bien, aunque a veces todos en nuestras profesiones tenemos momentos muy duros y malos. Pero venir al trabajo con ilusión y con ganas y sabiendo que si tienes un mal día, si no tienes reunión con el ministro o con el cliente o con el paciente, puedes ser apoyado, tal, pues eso es muy bueno. O sea, en Japón siempre ha existido eso, las empresas como familia. Los matrimonios no se separaban, no sé ahora si ha cambiado, hasta que todos sus hijos estaban colocados en empresas. Y ya luego se separaban si había que separarse el matrimonio, porque eran como familias. Y visto desde Japón, los padres separados entonces no era muy recomendable. Entonces yo creo que hay que cuidarse, hay que saber cuidarse y hay que tener un equilibrio entre el cuidado, que siempre hay que cuidarse, y el cuidar a los demás. Salomé, tú has tenido una experiencia, la hemos mencionado antes, en el Ministerio de Sanidad, como directora general de familia, ¿no? Y me gustaría que con base en esa experiencia, o sirviéndote de esa experiencia, nos contases cómo piensas tú que desde el Estado, desde la Administración, puede apoyarse a quienes tienen que realizar esta labor de cuidados, que cada vez vamos a ser más. Antonio decía antes que las empresas, decías, ¿no?, que las empresas que cuidan a sus trabajadores para que puedan cuidar a su vez, esas políticas empresariales no son gasto sino inversión. Bueno, pues tomando tu afirmación, creo que se puede decir lo mismo de las políticas públicas. En países europeos, fundamentalmente, se entiende que el Estado tiene que apoyar a las familias, no puede, sino debe apoyar a las familias para que cumplan sus funciones de cuidado, primero porque los ciudadanos serán más felices, que no sé si la felicidad está dentro de los objetivos políticos, pero además porque es mucho más rentable. Yo no sé, a lo mejor María Eugenia nos puede decir cuánto cuesta una plaza de un niño en una residencia, pero por las estadísticas que yo vi en aquellos momentos, un niño que sacas de su familia y lo mandas a una residencia especializada o no, pues son 4.000, 5.000, 6.000 euros al mes. Eso es carísimo. O sea, es carísimo que el Estado cuide y no cuiden las familias. Entonces, lo que yo aprendí en aquellos años es que el apoyo público es un tríptico de tres políticas, ¿no?, que son rentas, trabajo y servicios. Ese tríptico lo utilizaba la Comisión Europea en las políticas de inclusión social para lo que se llamaba la inclusión activa, pero esa combinación de esos tres factores debe estar también presente en las políticas de apoyo a las familias. Rentas. ¿Qué es rentas? Pues es ayudar económicamente a las familias. Y ayudar económicamente a las familias a través de ayudas directas o indirectas, es decir, desgravaciones fiscales. La ayuda directa más generalizada en Europa es la prestación por hijo a cargo. España estamos en el tercer puesto a la cola de países de la Unión Europea en la cuantía de esta prestación, que tengo por aquí anotado, que asciende para rentas bajas a 341 euros al año.
Luego, si el hijo tiene discapacidad, fijaros, 4.000 euros al mes nos cuesta un niño en una residencia, 341 euros al año. ¿Nos tienen que pagar por tener hijos y por criar hijos? Bueno, pues es lo que está pasando, esto es lo que están haciendo otros países de la Unión Europea, ayudando económicamente a las familias. He leído por ahí en la prensa que en los presupuestos que no conocemos del Estado del año 25 estaba presupuestada una prestación universal. Universal quiere decir para todas las familias con independencia de su nivel de renta por crianza de 200 euros al mes. Bueno, pues me encantaría que si se aprueban esos presupuestos esto fuera así, porque esta era una reclamación, en la Fundación me lo podéis ratificar, de todas las organizaciones sociales. Ayudas económicas a las familias por hijo a cargo hasta los 18 años. Por supuesto, si el hijo tiene discapacidad. Ayudas indirectas, desgravaciones fiscales. Por supuesto. Tengo una hija que ha vivido 19 años en París y ahora se ha venido a vivir a España, tiene 3 niños. Bueno, la fiscalidad francesa en esa etapa, es verdad, Pilar de la Osa es nuestra directora de la clínica jurídica aquí que presente. El otro día asistíamos a una conferencia de un notario francés en ICADE el martes, hablando de la fiscalidad en materia sucesoria, y decía que la fiscalidad francesa era mucho más dura que la española, y por eso muchos franceses, entre otras cosas, de las ventajas de venir a vivir a España, el tiempo, los españoles, los simpáticos que somos, el aceite de oliva o el vino español, como yo les ratificaba a estos franceses notarios, pues se vienen a vivir a España por el tema fiscal, ¿no? Bueno, pero la fiscalidad familiar para las familias con niños es mucho más protectora en Francia que en España. Hay mucho por hacer en esto. Entonces, rentas directas o indirectas. Mirad, cuando elaborábamos el plan de apoyo a la familia del último que hubo, del Gobierno de España en el que yo participé, recuerdo en el último momento, el último día antes de llevarlo al Consejo de Ministros, el Ministerio de Empleo había una disyuntiva: o mejorar la prestación por hijo a cargo, o mejorar para las mujeres que hemos trabajado, yo ahora lo voy a ver en cuanto me jubile, por cada niño que hemos tenido, pues digamos, una mejora en la pensión de jubilación. Y se optó por esto segundo. Yo no estaba de acuerdo. Creo que en este momento, es verdad que a las mujeres de la generación sándwich que hemos estado trabajando y cuidando a la vez se nos debe reconocer, pero creo que es mucho más urgente apoyar a las mujeres y a los hombres para que tengan hijos ahora y que puedan tenerlos si quieren económicamente. Eso es lo primero, rentas. Lo segundo es trabajo, que es el tema de las excedencias, de los permisos, etcétera. Os he dado antes datos de los permisos de paternidad, ¿no? O sea, hay estudios, Gerardo Meil de la Universidad Autónoma de Madrid, un sociólogo extraordinario, ha hecho un estudio de cómo el permiso de paternidad, que se ha discutido si debía ser, no debía ser, por qué los dos a la vez, bueno, la discusión está ahí pero lo que él ha comprobado es que el que los hombres ahora cojan el permiso de paternidad ha contribuido activamente a que esta generación de hombres jóvenes que estáis aquí delante se implique mucho más en la crianza. Yo no lo sé, yo no soy socióloga, pero parece que esa política pública ha contribuido, ¿no? Entonces, excedencias, en fin. Ojo, la directiva europea nueva que estamos implementando habla de trabajo, de ayudas y flexibilidad en el trabajo, no solo para los niños, sino también para los mayores, porque el gran desafío ahora es el cuidado de los mayores, ¿no? Y luego servicios que son escuelas infantiles, no hay que decir guarderías, también lo aprendí en el ministerio, eso es una palabra viejuna, hay que decir escuelas infantiles. Pues nada, decimos escuelas infantiles 0 a 3, ayudas a la dependencia, eso está en manos en España de las comunidades autónomas. Bueno, si nos miramos en otros países europeos, bueno, pues hay modelos mucho más, digamos que han avanzado mucho más en esto, ¿no? Yo quiero seguir viendo el vaso medio lleno. Creo que mirando 10, 20 años atrás, ahora hemos mejorado en las políticas públicas de apoyo a la familia en España. Y hay países que están mucho peor. Esta Semana Santa leía un libro que me ha interesado mucho, también por razones personales, El cerebro de mi padre, de un
cirujano cardíaco hindú afincado en Estados Unidos. Su padre, un gran científico, empieza con una situación de Alzheimer y es un libro de hijo médico sobre la enfermedad de Alzheimer de su padre, ¿no? Y por razones personales me está gustando mucho leerlo, ¿no? Y él hablaba de las ayudas públicas que hay en Estados Unidos para estas situaciones de mayores dependencias. O sea, nada que ver con lo que tenemos en España y nos falta mucho, pero claro, en Estados Unidos es que prácticamente no hay ayuda, ¿no? Entonces, creo que tenemos que seguir reivindicando que el Estado tiene que apoyar a las familias en el cumplimiento de sus funciones de cuidado, en rentas, trabajo y servicios. Ese es el tríptico que yo aprendí y que propongo. Muchas gracias. Antonio, lo cierto es que resulta esperanzador ver cómo cada vez más desde las empresas, desde la sociedad civil, más allá de este papel, digamos, muy relevante que ha de jugar el Estado, surgen iniciativas para promover el cuidado. Entonces, a mí me gustaría que nos contases con un poquito de detalle este proyecto tan bonito que estáis impulsando desde ABC, desde Vocento, ABC Cuidamos Contigo, y en el que está participando la Fundación. Si nos pudieses contar un poco en qué consiste. Bueno, pues es una iniciativa transversal en el tiempo y transmedia. Por hacer un símil, sería un poco el ponle freno de Antena 3. Lo cogemos como bandera, como parte de nuestro RSC de grupo. Primero porque vimos la magnitud y segundo porque lo que nos dábamos cuenta es que había mucha información al respecto que se perdía en la nada, ¿no? Y aquí los medios de comunicación tenemos un rol muy importante, ¿no? Si algo podemos hacer o algo podemos aportar es darle visibilidad a las cosas, ¿no? Y desde aquí, por ser muy justo y muy honesto, hay parte del equipo aquí ahora mismo. Cuando lo propusimos a la dirección, tardaron 0 segundos en darnos el ok a una cosa que era muy vertebral, porque hemos creado un vertical dentro de la página de ABC y porque todas las semanas sacamos una comunicación transmedia, es decir, en redes sociales, en papel, en web. O sea, que nos han abierto un slot enorme, de una forma muy, muy generosa, y por lo tanto también agradezco a Vocento que nos haya dado esa oportunidad. Daros cuenta que cuando hablábamos, ¿no? Y le hemos dedicado mucho tiempo sobre todo a esta parte más de investigación y a entender qué era lo que... O sea, ya no solo es el rol de comunicar, pero es qué comunicamos, ¿no? Esto para qué sirve, ¿no? Entonces parecía que lo más sencillo era pensar en este campo más clásico de dar las gracias al cuidador y darle visibilidad, ponerlo en el centro y decirle, oye, lo estás haciendo fenomenal, muchas gracias en nombre de la sociedad, y luego tú te vas a tu casa, yo voy a la mía y anchas Castilla, ¿no? Entonces nos parecía que teníamos que ir un poquito más allá, ¿no? Hablábamos el otro día, hacía unos meses, con un responsable de neurología de un hospital de Madrid y hablábamos un poco de la importancia él me lo contó con un ejemplo que aplicó a mí, me aplicó en primera persona, que me dio como mucha luz, ¿no? Entonces él me contaba, estábamos hablando de la importancia de la información que sirva para algo, ¿no? O sea, no el pinta y colorea, sino cosas que luego puedas aplicar a tu vida para que tu vida sea un poco mejor. Y entonces me decía, tú imagínate que por la razón que sea, tu mujer empieza a desarrollar un universo de Alzheimer, de Parkinson, de lo que sea. Bueno, pues nos sentamos, yo te cuento médicamente, te cuento lo que está pasando, te cuento lo que te va a ocurrir en los próximos años, ¿no? Enfermedad degenerativa, y por lo tanto tú sales de aquí aterrado, sales aterrado. Pero hay dos momentos, es el momento en que cierras la puerta de la consulta, que te vas con toda la información médica, y luego es el momento cuando cierras la puerta de tu casa por dentro. ¿Qué pasa de puertas adentro, ¿no? O sea, ¿cómo se lleva esto? Porque médicamente yo tengo un señor que me va a dar los tips y tal, pero ¿qué pasa con los tips de dentro de casa, ¿no? Y nos contaba que además ese nivel de dependencia puede variar hasta en un 50%. Es decir, que esa información es poder. Me lo aterrizaba, dice, seguramente con el paso del tiempo tu mujer tendrá problemas para ponerse el pijama. Y tú, como la quieres mucho, vas a intentar ayudarla. Pues es un error. Porque eso lo único que va a hacer es que su nivel de dependencia aumente, porque dejará de hacer cosas poco a poco, cargado de muy buena intención, pero con muy poca información. Lo que estás haciendo estás acelerando un proceso. Entonces, este es un ejemplo de muchas cosas de las que se puede... O sea, que un medio de comunicación tiene que poner el elefante en el medio, pero tiene que servir para algo. No nos queríamos quedar en el pinta y colorea.
el tema de las ayudas, ¿no? Donde además aquí la Fundación nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Cuando hicimos un primer mapeo de las ayudas a la dependencia, pues nos quedamos un poco aterrados, si te soy sincero. Porque estoy convencido que todo está cargado de muy buena voluntad, pero es complejísimo. Hemos hecho un universo absolutamente diabólico. Desde que tú pides una ayuda a la dependencia hasta que consigues, el que lo consigue, que se la den, han pasado 26 meses. 26. Han podido pasar muchas cosas en 26 meses en una situación de este estilo. No parece muy razonable. Además, me llamó mucho la atención, es verdad que como luego la ley de dependencia se aplica en las comunidades autónomas de forma independiente, pues lo que veíamos es que cada una pues, ha hecho un poco lo que le ha dado Dios a entender, ¿no? Pero todas son súper complejas. Pongo un ejemplo de que, por no suscitar polémica, no voy a decir la comunidad autónoma, pero hay una comunidad autónoma que me llamó muchísimo la atención, y es que cuando tú presentas la documentación, 12 meses después tienes que volver a presentar la documentación, porque se supone que la documentación inicial está caducada. O sea, ¿en qué sistema, en qué momento nos ha parecido que tú puedes hacer esto? Es decir, presentas la documentación, pero como sé que voy a tardar tantísimo y tu situación ha podido cambiar tanto, tienes que volver a presentar la documentación porque ha podido cambiar tanto. Claro, es que en 12 meses tu familiar puede estar hasta muerto. O sea, pero... Y te lo ponen tan pichi en la publicación. Entonces nos dejó bastante impresionados. Entonces, en este caso, y con ayuda del despacho, vamos a intentar pues, que esa información sea, como digo yo, que se traduzca humano, que intentemos encontrar cuáles son las fórmulas, pero porque muchas veces tenemos la tendencia a pensar que todo el mundo es como nosotros, que vive en una ciudad, que tiene un nivel formativo o que tiene un entorno, pero hay entornos rurales donde una señora que viva o una pareja que viva de personas mayores a 45 kilómetros de Granada capital, pues las posibilidades de entender lo que dice la ley de dependencia de Andalucía son ninguna. Y esto explica por qué el año 2024 el universo de nuevas ayudas a la dependencia era 1.800.000 y se han solo dado 40.000. Es que entre 1.800.000 y 40.000 hay un gap enorme. Algo no debemos estar haciendo bien, deberíamos preocuparnos con este tema, ¿no? Porque está claro que o bien la gente no se ha enterado o bien son inaccesibles. Entonces, desde los medios de comunicación creo que también tenemos que intentar que este capítulo, pues intentar clarificar, o sea, hacer un mapeo de a qué tenemos derecho y cómo intentar llegar a ello y cómo conseguirlo. Y por finalizar, pues también intentar que las empresas, desde ese punto de vista, también entiendan que esto es una oportunidad de mejorar a nivel personal y de mejorar en el EBITDA y que por lo tanto, pues que sean conscientes de lo que hay, ¿no? Que es una iniciativa fantástica, la verdad que nos encanta estar ahí como fundación, una cosa estupenda. Y pasando del plano quizás más institucional, empresarial, quiero terminar aterrizando de nuevo en el plano más personal, María Eugenia, y después abriremos un turno de preguntas, un coloquio con el público. Claro, me da la impresión de que a veces cuando hablamos de cuidado lo asociamos a sucesos como extraordinarios o como particularmente trágicos o dramáticos, ¿no? Pues un padre enfermo, tal, un familiar pues que está pasando una mala situación, ¿no? Y yo me pregunto hasta qué punto cuidar es algo mucho más cotidiano. Es algo que tiene que ver con el simple hecho de tener vínculos con otras personas. Cuida al hijo, cuida al padre, cuida a la madre, cuida al amigo. Entonces, quería preguntarte qué relación crees que existe, en tu opinión, entre vínculos y cuidado. Pues yo creo que es una relación muy importante. Para tener vínculos hay que crear también confianza, que es lo que se va creando en esos primeros vínculos tempranos, que queremos que sea un vínculo seguro. El bebé humano, cuando va y se siente en confianza, aunque sea muy pequeñito, se va a gatas, sabe que su madre está allí y va explorando. Los bebés exploradores son los que tienen vínculo seguro, o los que tienen vínculo seguro son los que exploran y van conociendo el mundo. Nosotros en nuestro proyecto Sirio siempre hemos dicho
que todo es dolor. O sea, son niños que han sufrido muchísimo, se han querido suicidar casi todos, pero ¿qué era el cuidado? Yo decía, es que no puede ser que se abra la puerta de nuestro centro y haya tirado un papel, unos calzoncillos de no sé qué niño, los calcetines, tal, y digan, no, no, los terapeutas aquí son buenísimos, pero madre mía, ¿cómo está el centro? Entonces, el cuidado es algo muy cotidiano que todos podemos hacer. Yo siempre he tratado, no yo, desde la salud mental, de que los ambientes sean gratos. Trabajar en un sitio grato, como puede ser esta torre y esta visión, es muy distinto de trabajar sin ventanas o en un sitio feo, porque a todos nos gusta lo bello. Si puedes trabajar, yo estuve trabajando en Canadá en un hospital y me dijeron, de psiquiatría infantil, ¿dónde quieres? ¿Piso primero o piso bajo? Digo, ¿dónde están los terapeutas y los psiquiatras? En el bajo. Pero es que ya solo queda esta sala, este despacho, que es la sala Gesser, que no tiene ventanas, que es donde entran los pacientes y se pueden ver desde un cristal. Yo el no tener ventanas no tengo claustrofobia, pero me cuesta. Yo dije, pues yo aquí. Y entonces fui me dijeron, pues búscate la decoración que quieras en el sótano del hospital. Pues, y fui, pues estas cortinas verdes, yo había había comprado en el Prado las meninas, las coloqué allí, las cortinas verdes, una mesa, y todos decían, qué sitio tan bonito. Entonces, el cuidado es de todo, es el ambiente, es agradecer, es sonreír, es la vida cotidiana, que está llena de esos detalles. Recuerdo también una persona que una vez invité a casa y le puse la mesa a cenar y me dijo, María Eugenia, hace muchos años que nadie pone una mesa así para mí. ¿Qué significa? Que a todos nos afecta lo cuidado, lo bello, que no quiere decir lo caro. O sea, en nuestro centro siempre... ¿Y dónde trabajas? Digo, pues en un sitio que solo hay fiestas y globos, y regalitos. Es mirarlo de otra manera. Siempre regalitos. María Eugenia, ¿qué me traes? Por tu cumple, un libro. Yo siempre regalo libros. Pero hay globos, hay fiestas y muchos niños con 10 y 12 y 13 años en el proyecto Sirius, donde han celebrado por primera vez su cumple. Nunca lo habían celebrado. Entonces, las celebraciones son cuidado. Todo puede ser transformado en cuidado, unido a la excelencia, que no son enemigos. Entonces, para hacer, no sé en qué libro leía, dice, para ser un buen cirujano tienes que ser, y los médicos es distinto, pero tienes que conocer tu profesión a fondo y saber de cirugía mucho. Para ser un cirujano bueno, tienes que ser primero buen cirujano y además bueno. Entonces yo creo que eso lo podemos trasladar a todo. Para ser un buen padre, sí, tienes que enseñar, tienes que acompañar, tienes que estar, tienes que buscar el dinero, tienes que ser profesional de lo que sea, pero tienes que cuidar a tu hijo en lo bello, en lo bonito, escucharle. ¿Qué te gusta a ti? El respeto, o sea, lo que para mí un profesional que hablábamos antes maravilloso, que es Diego Gracia, que fue profesor en la Complutense, tiene 84 años y es el que trajo toda la bioética a España y a Europa y habla mucho, y es filósofo, es psiquiatra, es historiador, de deliberar, de llegar a conclusiones hablando, de elegir lo mejor entre varios. Primero tenemos que saber elegir lo mejor, que todos a veces nos equivocamos, personalmente, pero luego en diálogo compartido, porque siempre las decisiones
no deben ser dilemas blanco o negro, cuidar o no cuidar, sino que los caminos intermedios muchas veces son los mejores y hay que buscar el óptimo, la decisión óptima. Y cuidar, yo creo que siempre es una decisión óptima. Muchas gracias. Pues vamos a abrir, si las hay, un turno de preguntas. Hay un micrófono preparado. Irene tiene una. Bueno, yo, por hablar un poco de las ayudas, que es precisamente mi tema, y a mí una de las cosas que me sorprende, hablamos de la familia, habéis hablado muchísimo de que los cuidados son en el entorno familiar, y sin embargo, cuando yo analizo las ayudas y las políticas públicas en relación con las ayudas, veo todo lo contrario. O sea, o a lo mejor lo estoy viendo mal, pero yo veo todo lo contrario. Veo dos cosas. En ayudas a la dependencia, por un lado, cuando se hacen las evaluaciones por parte de los profesionales y se establecen la PIA, esta PIA está decidida por la administración. O sea, tú puedes decir lo que quieres, pero la PIA la decide la administración. Entonces, ahí en particular tiene poco poder de decisión. Eso por un lado. Y por otro lado, veo también las ayudas a cuidadores no profesionales que son excepcionales. O sea, primero van residencias públicas, después residencias privadas pagadas con ciertas subvenciones y de manera excepcional, digamos residual, ayudas a cuidadores no profesionales, con unos importes además muy reducidos, pero eso ya no es tan importante como el hecho para mí de que va lo último, es excepcional. Entonces, claro, lo que se está haciendo en realidad es poner a la familia lo último. Primero, el Estado, primero el cuidado por parte del Estado y al final de la cadena, cuando no hay otra opción, la familia. Entonces, claro, cuando yo veo eso y hablamos de que la familia tiene que estar en el centro, me quedo un poco, no me encaja nada. Entonces, no sé si esto lo habéis visto. Sí, tienes toda la razón. En las reuniones a las que yo asistía de las comisiones del Inserso y en materia de discapacidad y en materia de mayores, me llamaba justamente la atención lo que tú estás diciendo, ¿no? Y además me llamaba particularmente la atención participando yo en un gobierno en el que la familia se escribía con mayúsculas, ¿no? Y es que efectivamente el cuidador familiar de la ley de dependencia no era la prioridad. La prioridad era el cuidado residencial, ¿no? Es verdad, creo que hay que decir también complementariamente, que en ese sentido hay en servicios apoyo a las familias con centros de día, con ayuda a domicilio, que depende mucho de las comunidades autónomas también y de los ayuntamientos, que en algunos lugares están extraordinariamente bien desarrollados y en otros menos. Bueno, creo que hay otro debate ahí que no se puede abrir ahora, ¿no? Que es el tema de la desigualdad territorial en España, ¿no? Pero eso es un hecho. Pero además de lo que tú apuntas, cuando se negociaba en el Parlamento la ley de discapacidad, la ley 8/21, ¿no? Y la figura de la guarda de hecho, que conocéis todos los juristas bien, ¿no? Que en el fondo es la familia. Bueno, pues una de las grandes críticas a esa ley es que no llevaba aparejado presupuesto y que el guardador de hecho, porque todavía el cuidador familiar de la ley de dependencia, bueno, hay una contribución a la seguridad social, pero es que el guardador de hecho de la ley de discapacidad es nada. Y es un gobierno de otro signo el que llevó esa ley al Parlamento, ¿no? Entonces, efectivamente, una convicción triste a la que yo he llegado es que en España nos llenamos la boca con el apoyo a la familia, me da igual el color, pero no hemos estado tan convencidos del todo de esa afirmación que yo os hacía de que el Estado tiene obligación, no puede, sino debe apoyar económicamente a las familias en cumplimiento de sus funciones. Y vamos a modelos de otros países europeos, no hace falta irnos a los nórdicos, que eso ya es, pero Alemania, Austria, Francia, y no solo en relación a niños, sino también a mayores, a personas con dependencia y demás,
bueno, tenemos mucho que aprender de otros modelos, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. O sea, pero si echamos la vista, o sea, yo necesito tener motivos para la esperanza. Que soy así. Es una cosa que... Entonces, quiero ver avances a pesar de que nos queda mucho por caminar. Y creo que tenemos que afirmar que los hay, ¿no? O sea, el cuidador familiar de la ley de dependencia, hombre, menos da una piedra, pero hombre, algo es, ¿no? Pero claro, el guardador de hecho de la ley de discapacidad, fin, menos todavía, ¿no? Pues vamos a seguir empujando y reclamando. Para eso tenemos a los medios de comunicación y me encanta que haya un medio como ABC que apueste tan firmemente porque como os decía, o sea, ya no es solo el Estado, las empresas, las fundaciones, es que es importantísimo que los medios de comunicación sumen su voz a esta reclamación, que esto no es ni de izquierdas ni de derechas, es que esto es de sentido común, es que si estamos diciendo que el cuidado es esencial y la familia es el principal protagonista y sola no puede, bueno, puede, porque lo estamos haciendo, pero pueden reventar las costuras como sigamos tirando de ella, porque ahora las familias tienen que ser de doble empleo, también lo comentábamos en la preparación que hicimos de esta sesión. Es difícil que haya una familia en Madrid que uno solo ingrese, tendría que ser vivienda, en fin. Si no apoyamos a la familia y no exigimos al Estado que la apoye, estas costuras se rompen. Entonces, gracias ABC por... Yo, si me permites, añadiría, yo también me apunto a la esperanza siempre y a ver el vaso medio lleno, pero pienso y dado que estamos en un ámbito del derecho, que no sabemos diferenciar bien los ciudadanos, en España al menos, entre gobierno y Estado. O sea, Estado creo que somos todos. El gobierno nos maneja, sea de cualquier color, cada vez más falto de transparencia y de muchas otras cosas, de cualquier color, pero todos callados. Y yo creo que debemos ser más ciudadanos, como eran los griegos, y cambiar las cosas. Y yo lo lanzo a vosotros que sois del mundo del derecho, mucho más que el mundo de los médicos. Creo que podéis hacer más. Yo me apunto a todo lo que sea el cambio a mejor. Yo a veces creo que tenemos como miedo a las leyes. Y hay muchas leyes injustas. Yo aprendí muchísimo de derecho cuando llevaba a los niños aquí a la Plaza de Castilla y me quedé alucinada. Claro, era mi ignorancia sobre el derecho. Cuando un niño que había robado y no sé qué, 12, 13 años, y me dijo, sí, yo voy a decir que he robado, María Eugenia, y que tienes que pedir perdón, tienes que devolver y tal. Y llegamos a la Plaza de Castilla, llega el abogado y le dice, tú no has robado nada, tú ni caso, tú niégalo todo. Y el niño me miraba con unos ojos grandes, ¿qué hago? Yo estaba con los mismos ojos que él, digo, pues atiende a tu abogado de oficio, que debe tener razón, claro, autoinculparse, pues yo no sabía. En la vida cotidiana, en la vida de familia, el pedir perdón es otra cosa, pero el derecho o la justicia es una cosa y las leyes son otras. Y hay leyes que yo recomiendo muchas veces a mis colaboradores no obedecer. Yo cuando... sí, porque me parece que son una barbaridad. Ya veo el titular de mañana, ¿eh? No, yo me gusta estar siempre dentro de la ley, pero en algunas veces... Pero algunas veces que en la Dirección General de Infancia me pedían, María Eugenia, tú que eres la directora, haz esto, yo me lo leía bien. No lo voy a hacer. ¿Y por qué? Claro, lo argumentaba, digo, porque esto no me corresponde, porque no es justo, tal. O, bueno, es que prefiero aquí, y sobre todo si se está filmando, no decir cosas que no debo. Pero, por supuesto que yo me equivoco, pero ante una ley injusta habrá que echarla abajo. Los abogados, vosotros del mundo del derecho tenéis mucha más capacidad,
porque siempre ha habido leyes injustas y leyes justas. Entonces, yo creo que hay que ser un poco en la vida audaz, no timorato, audaz con prudencia, por supuesto, que es la virtud máxima, ¿no? Pero si te callas a todos, a todo, te pisan. En Estados Unidos, que también he vivido, las ayudas sociales, como habéis dicho, nada, la medicina horrible, muchísima gente sin seguro, pero hay un programa que lleva ya varios años que en Nueva York, en la Universidad de Columbia, que a cada madre que tiene un niño, sea de cualquier clase social, que todos en ese hospital suelen ser bastante deficitarios de todo, le dan 100 euros mensuales. Pero no le dicen para tal o para cual, para pañales, para leche, para guardería, que es una palabra. Y se ha visto, y ya tras varios años les hacen a los 6, al año, a los 2 años a los niños, electros y valoraciones, que esos niños van mucho mejor que los que no les dan los 100 euros. Que la madre, con todas sus dificultades, no sabemos qué madre es, decide lo que tiene que hacer con esos 100 euros, pero el niño va mejor. Entonces a veces dices, estamos haciendo estructuras complejísimas, pero a veces el dar y el confiar en que esa madre lo va a hacer bien, habrá sus excepciones, pero en general se ha visto y está publicado. Entonces hay que, confiar en las gentes y dar el dinero del presupuesto del 2025-2023 o el que sea, derivarlo y exigir como Estado, como ciudadanos, que, oye, que se dejen de milongas y que se hagan las cosas bien para todos los que necesitan, y para las poblaciones y los grupos vulnerables, más. Si me permites, y voy a ir muy rápido, yo creo que sin paliativos está mal. Esa es la respuesta, está mal. Le podemos dar un jeribeque dialéctico, lo podemos hablar de muchas, o en otros idiomas, está mal. Y eso tiene que cambiar. Una anécdota muy rápida. Hubo una persona que estuvo llamando al periódico durante varios días y la recepcionista decía, bueno, quiero hablar con la redacción, pero la redacción es un ente muy grande. ¿Con quién quiere hablar? No, con la redacción. ¿De qué tema quiere hablar? No, es que quiero hablar con alguien de la redacción. Una cosa como un poco, no sé, extraña, ¿no? Ya finalmente le pasan a alguien de la redacción y entonces un día al día siguiente me cruzo por el pasillo con esta persona y me dice, oye, Antonio, tú estás llevando todo este tema así. Oye, mira, es que me ha pasado esto, ¿no? Y entonces esta persona que llamó 8, 9, 10 veces a la redacción, llamaba porque quería al final hablar con alguien de la parte de cuidadores. Y cuando hablamos con ella, me llamó muchísima atención. Matemáticamente no tiene valor, estadísticamente no tiene valor, es una persona, porque luego hemos recibido muchos correos y muchas historias, pero esta persona nos llamaba exclusivamente, primero para darnos las gracias por la iniciativa y apalancarlo todo en que teníamos que trabajar por la justicia social. Y hablaba de justicia social, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención en positivo. Además, ella luego nos contó su historia, que su marido es paciente de él allá en último estadio y que, bueno, pues, y entonces hablaba de la importancia de la justicia social y que los medios de comunicación teníamos que trabajar por la justicia social. Pero yo lo hago extensivo. Son los medios de comunicación, son las personas que vienen por detrás, las personas que son capaces de cambiar las leyes. O sea, que creo que ha llegado el momento de levantar la mano. Perfecto. Mariana. Bueno, en primer lugar, agradeceros a los ponentes. Yo no me gusta mucho hablar en público, pero voy a hacer clase a María Eugenia y no me voy a callar. Vale, los abogados igual tenemos miedo a las leyes, creo que tenemos más miedo a los medios de comunicación, pero yo, bueno, quería hacer una única reflexión, no sé si la compartís conmigo. En vuestros discursos hemos hablado de cuidador familiar, creo que casi siempre eran cuidadoras. Salomé, profesora, has dicho que el 90% de las excedencias del año 2024 para cuidados eran de mujeres, que 9 de cada 10 reducciones de jornada también eran de mujeres. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que en la estadística de corresponsabilidad casi el 50%
sea también, o sea, digamos que la percepción sea que entre el 40 y el 50% de la corresponsabilidad familiar sea también asumida por los varones. Esa es mi reflexión y mi pregunta. Bueno, habría que preguntarle a quien, que yo también me la he hecho, ¿eh? O sea, viendo, es verdad que en un caso son los datos oficiales de unas excedencias, de unas reducciones de jornada, que es lo que hay, pero en la otra estadística que tiene que ver con encuestas, que es otra cosa, y que hace el Ministerio de Igualdad, tiene que ver con comportamientos sociales dentro de casa, de cómo se distribuyen las tareas hombres y mujeres dentro del hogar, ¿no? Y ahí, por el seguimiento que he hecho de las encuestas del CIS y también de otras agencias, se advierte claramente que cada vez hay más corresponsabilidad. Bueno, ni idea. Te cuento un poco, si te vas al Instituto de la Mujer o de las Mujeres o la Dirección General de, bueno, no sé cómo se llama ahora, está ahí publicado, lo he sacado de ahí, ¿no? Y me llamaba la atención, y si lo comparamos con 10 años antes, el desnivel es mayor. Mi percepción social del medio en el que yo me muevo, que no es representativo, pero bueno, de los amigos de mis hijos y de las familias jóvenes que se están creando, yo veo claramente un salto generacional importante en la corresponsabilidad. Lo veo. En fin, de mi generación, y que conste que yo he afirmado que en mi caso tuve la suerte de poder ser corresponsable con Álvaro, con mi marido, a pie de igualdad te diría, pero no era lo frecuente en mi época. Creo que ahora la gente de tu edad, o sea, digamos, la igualdad se va generalizando también cada vez más, ¿eh? Pero hay mucho por hacer y tenéis que seguir luchando las mujeres jóvenes para que eso sea así, ¿no? Pero creo que hay que ver el vaso medio lleno, de verdad. Si vas a las encuestas del CIS y tal, hay una cada 10 años sobre comportamientos familiares y ves la evolución. Hay mucho por hacer, pero ves la evolución. Sí, por favor. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por este foro. Quizá soy de los pocos que viene de otro ámbito completamente lejano a la abogacía. Yo vengo de Plena Inclusión Madrid, que es el movimiento de discapacidad intelectual, y además has citado muchas veces la discapacidad, sí, y te lo agradezco mucho, porque el ámbito de los cuidados es un temazo cuando hablamos de discapacidad intelectual, y podríamos hablar mucho de quienes han abandonado sus trabajos históricamente para cuidar a sus hijos con discapacidad, de cómo las mujeres con discapacidad intelectual se convierten en cuidadoras cuando se las priva de otros derechos como ser madres, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que quería poner el acento porque me parece todo un reto, y me parece un reto, pues como decís ahí, profesional, social y personal. Y aunque Antonio ha hecho alguna mención al envejecimiento poblacional, en nuestro caso sí que es un auténtico reto. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad, afortunadamente, ahora envejecen. Antes no lo hacían, pero envejecen prematuramente también, y a partir de los 45 años suelen tener unas necesidades muy, muy especiales, y su grado de dependencia suele aumentar mucho. ¿Qué pasa? Que a su vez sus padres son personas envejecidas. Entonces son los recuidados lo que se necesita. Por eso creo que es muy importante lo que apuntabas tú, Salomé, de hacer políticas realmente integrales. De que dejemos de mirar cajitas donde colocar a las personas. Exactamente. Porque la persona hay que mirarla en todo su entorno y ver qué necesidades y qué cuidados precisa. Y bueno, de verdad que enhorabuena por el foro, que a nosotros, particularmente en nuestro ámbito, es algo que nos preocupa muchísimo. Muy bien. Sí, pues perfecto. Si queréis, vamos a recoger tu intervención. Luego creo que ahí Víctor tiene otra. Y yo no sé si nos va a dar para más. Una más. Venga, sí. Recogemos todas y si queréis contestamos.
primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación, gracias Ana y Era por invitarnos. Me hace ilusión escuchar a Salomé y bueno, soy la profesora López de la Osa, vengo de la clínica, soy la directora de la Clínica Jurídica de ICADE y lo que, después de escuchar a Plena Inclusión, que me alegra que me haya pedido una sola palabra, agradeceros las intervenciones y totalmente de acuerdo con Antonio respecto a no solo son los medios de comunicación, creo que también el ámbito académico tiene un papel muy importante aquí. Desde dos puntos de vista. El primero, como profesores tenemos la obligación de transmitir esas necesidades. Yo además soy administrativista, con lo cual lo de las políticas públicas en clase lo toco y la actividad de fomento también. Entonces, no solo como profesores y como académicos, sino también con actividades o iniciativas como la clínica jurídica. Al final es sensibilizar al alumno que no todos son casos ficticios en el aula, sino que la realidad está fuera. Y cuando les sensibilizas y les transmites que necesariamente tienen que participar de esos cambios sociales es cuando entran en juego las entidades y la fundación, en este caso la Fundación Fernando Pombo, que nos ayuda tanto a través de los tutores, a quienes públicamente agradezco el involucrarse, el transmitir al alumno que realmente no todo es su grupo del aula o su círculo, sino que hay cosas fuera que las ven muy lejanas, pero que cuando las tocan de cerca quieren repetir. Y esto Salomé lo sabe porque conoce el nacimiento de la clínica de cuando empezó la profesora Molina y luego siguió la profesora Lázaro. Los alumnos es verdad que al final se sensibilizan hasta tal punto que dicen, ¿qué otro proyecto puedo hacer el año que viene? Yo quiero hacer esto, cuando ya sea alumni quiero seguir colaborando. Entonces, no solo son los medios de comunicación, creo que desde el ámbito académico tenemos un papel muy relevante y desde el punto de vista de la abogacía ya, bueno, inimaginable. Pero sobre todo gracias a las entidades, porque son las que nos ayudan a transmitir esto a los alumnos y gracias a los despachos que se involucran en ello. Muchas gracias. Víctor. Gracias. Me pongo de pie porque les veo mal. Gracias en primer lugar. Mi pregunta es muy sencilla. Cuando Yago estaba dialogando con la doctora Herrero, una de las cosas que ha dicho es que los vínculos familiares, sociales, etcétera, tienen un papel clave en el cuidado, ¿no? Como génesis de ese cuidado. Pero no hace ni 20 años que Bauman hablaba de que se había roto el vínculo social, de que vivíamos en una sociedad líquida y que una de las manifestaciones de esa liquidez, precisamente dentro de los vínculos, se veía en la virtualización de las relaciones interpersonales. Entonces, mi pregunta es muy concreta para la doctora Herrero y es si en su práctica, efectivamente, el abuso de esa virtualización de redes sociales, quizá una exposición muy temprana, perdón por sacar el tema, a la pornografía, está generando una mayor necesidad de cuidado en edades tempranas donde antes no la había. Y si es así, si en su experiencia prevenir, aquí también es cuidar. Claro. Y si es así, ¿cómo hacerlo, no? No sé si me he explicado. Sí. Eso da para una conferencia, ¿eh? Perfecto. Yo creo que recogemos las dos preguntas y ya contestamos conjuntamente. Hola, lo primero que muchas gracias. Para ser breve, mi pregunta iba en línea con lo que había dicho la doctora Herrero, sobre que por un lado está la justicia y por otro lado está la familia. Hay es una teoría de los años 80 que habla de ética del cuidado, de una filósofa que se llama Carol Gilligan, y ella habla mucho de cómo nuestra concepción de la justicia está basada en un ente abstracto de la sociedad, precisamente quizás también por esta disparidad de género a la hora de elaborar teorías de justicia y demás. Y mi pregunta es porque básicamente desde esta teoría lo que abogan es entender al ser humano en un ámbito relacional y en un ámbito de cuidado, porque cuando nos entendemos en un ámbito relacional, entendemos que todos somos parte de una red de cuidado, seamos más partícipes o no. Y ahí viene la pregunta porque creo que nuestras sociedades, sobre todo europeas, se están dirigiendo hacia una concepción muy autonomista, que de hecho Diego Gracia, que le has nombrado, habla también sobre esto, que ha posibilitado, por ejemplo, la eutanasia y otro tipo de derechos. Y mi pregunta es si esta noción de autonomía quizás es una pregunta más desde el derecho, pero sí quizás no está del todo enmarcada en esta realidad que quizás se está haciendo más visible con el envejecimiento de la población y con el aumento de estos roles de cuidado, o quizás con la extensión de estos roles de cuidado, y cómo quizás la pregunta es si hay que repensar esta noción de un ser autónomo como totalmente independiente,
y abstracto de esa red. Muchas gracias. Gracias. Sí, son preguntas importantísimas y de amplio espectro. Prevenir es cuidar. Todo, y es más fácil prevenir que tratar, desde el campo o el punto de vista médico, siempre, ¿no? Hay cosas que, muchas patologías se pueden prevenir, otras no. Hoy creo que es mucho más difícil la educación de los niños y de los adolescentes que hace unos años, porque hay muchísimas más opciones. Antes podía ser abogado, médico, arquitecto o pintor o carpintero, lo que fuera. Ahora hay 100.000 cosas donde poder elegir. Los vínculos se están diluyendo y la sociedad se está enfriando, según muchos psicopatólogos y muchos filósofos. Y el ser humano necesita la vinculación. Un bebé se moriría si no fuera cuidado, pero las personas solas o real y absolutamente autónomas, que el narcisismo y la autonomía están creciendo demasiado y a veces mal entendido, hay que ser autónomos, pero también hay que tener y cuidar los vínculos. Como dice un refrán o un pensamiento de estos árabe, dice: si el camino o el sendero a la casa de tu amigo está lleno de zarzas y de matojos, es que no le estás cuidando, porque cuidar es estar. Hoy se ven niños pequeñitos de todos los ámbitos sociales con el móvil entretenidos, no si solo videojuegos, y el niño tiene 1 año, pero mientras los padres hablan le dan el aparato y el niño está mirando ese jueguecito y está metido ahí. O niño, quita eso, y los padres usando el móvil constantemente. Entonces hay que restringir, y ya en países se está haciendo, y aquí en Madrid hay que restringir el uso de móviles. Yo diría hasta los 16, no voy a poner fecha, hasta los 16 años. No es que así, si mi hijo lleva el móvil y le pasa algo en el colegio, me avisan. Si siempre nos han avisado, sin móvil en el colegio. Entonces, nos negamos, el ser humano, cuando no quiere ver una cosa, tiene ese mecanismo de defensa psicológica que es la negación. Y puedes negar cosas evidentes, pero que no las ves y lo estás negando. Entonces hay que ser más cuidadosos, y en la educación sobre todo. Y los niños, ¿cómo aprenden? Con lo que ven, no con lo que les dices. Entonces hay que transmitir con la vida y con el ejemplo y la conducta. Es muy difícil la educación, todos estamos mediatizados por los medios, pero por los aparatos tecnológicos, que debemos restringir. La ley del péndulo, bueno, pues es la ley del péndulo, y me imagino que llegará el equilibrio, y que todos debemos buscar ese equilibrio en todos los aspectos de la vida. Pero todos vamos a restaurantes y vemos a gente joven y mayor, y amigas, 9 amigas, y cada una en su móvil, y están en la misma mesa. ¿Y para qué se reunirán si cada una está en su móvil? Pero así también padres de familia y abuelos. Entonces todos tenemos mucha responsabilidad, y creo que los lazos, los vínculos nos ayudan a ser más humanos, y como dicen los filósofos, dime cómo cuidas, dime qué vínculos tienes, y te diré el nivel de moralidad y de humanización que tiene esa sociedad. Entonces puedes tener un amigo o puedes tener 30, pero cuida esos vínculos, y donde más hay que cuidarlos es en la familia, y con los seres más vulnerables, que no son solo los mayores ancianos de Alzheimer o las personas con discapacidad, que es un campo en el que he trabajado muchos años, o las personas con drogadicción, sino las madres hoy son vulnerables, y los niños más. Entonces hay que apoyar esa relación vincular madre-hijo, también de padre,
Y yo creo que también, siguiendo lo que dice Salomé, hoy los varones ayudan mucho más y colaboran, y como dicen las mujeres, no me ayudas, colaboras, que la casa es de los dos. Pero que tenemos que estar, yo creo que siempre en movimiento de pensar, de conocernos, que no acabamos de conocernos nunca, hasta que nos morimos. Todos tenemos reacciones y emociones que a veces nos sorprenden, y por eso también el contacto y la relación, no solo de pantalla, sino presencial, es fundamental, porque ves gestos. Me contaba un terapeuta de Nueva York, alumno mío, dice, durante el COVID tenía un paciente por pantalla, joven, que trabajamos muchísimo y tal, y se veían, no sé si cada semana, era un profesional, no recuerdo de qué profesión. Y ya cuando la cosa se tranquilizó y podía salir de casa, pues le invité a venir a la consulta. Y me dijo, no puedo. ¿Y por qué no puedes? Dice, se puso de pie y pesaba como 140 kilos. No podía salir de su casa. Este terapeuta, que es sensible y tal, no lo había percibido. Pero no es que no hubiera percibido en la pantalla que esta persona tenía una obesidad mórbida, sino que psíquicamente, emocionalmente, no había podido percibir que en parte el sufrimiento de ese joven, porque era un chico joven, era debido a su incapacidad para salir de casa. Y parece una cosa muy obvia, pero es muy real. Entonces, yo creo que fomentar nuestra sensibilidad, nuestra escucha, nuestras relaciones interpersonales, el escuchar a otros de distintas opciones políticas y religiosas es lo que es enriquecedor. Una amiga me decía el otro día, dice que iba como experta, a raíz de la muerte del Papa, la invitaron a Televisión Española, a un programa por la mañana y tal, y yo vi un trocito porque tenía que trabajar, digo, no sé si te han dejado hablar una frase o dos en toda la mañana. Dice, sí, pero es que hay que ir a Televisión Española, no a la 13, que sería más fácil para mí. Entonces eso también, en el sentido que yo digo, hay que ser ciudadanos, hay que no juntarse o leer solo los periódicos que dicen lo mismo que yo, los amigos que piensan lo mismo que yo, sino compartir y ver la parte de razón que cada uno tiene, porque nadie tiene la razón absoluta. Entonces, bueno, eso es lo que se me ocurre. Antonio, no sé si tenéis algún comentario. Sí que os voy a pedir brevedad. No sé, yo creo que hemos transmitido todo lo que... Yo no tengo más comentarios. Yo solo un agradecimiento muy grande al despacho y a la Fundación por meterse en este tema y por ponerle rostro, ponerle mofletes, como decimos a veces, ¿no? Y un placer además haber compartido la mesa con vosotros dos, que sois referentes para mí. Yo quiero dar un agradecimiento especial a la Fundación, porque no solo porque me haya invitado, me haya dado la posibilidad de sentarme un poco con el síndrome del impostor, porque con tanto talento a los lados, pues igual no estoy en el sitio adecuado, pero por otro lado, por la implicación que están teniendo con este proyecto de ABC, y que además con enorme entusiasmo, y yo creo que es muy, muy importante tener a los mejores a bordo. Y por tanto, pues muchas gracias por confiar. Me ocurrió un poco como cuando hablaba un poco con la dirección o con la presidencia de Vocento, que en cuanto lo planteamos tardamos 2 minutos en ponernos de acuerdo, en sumar fuerzas, igual que con la POP, que es la plataforma de organizaciones de pacientes, o con el Consejo General de Enfermería. Así que muchísimas gracias por la ayuda que nos estáis brindando, y esperemos que esto lo llevemos más lejos y que el año que viene estemos hablando de algún cambio. Vamos a ver. Seguro que sí. Ana Higuera va a darnos unas palabras de conclusión. Solo no quiero retrasarme un minuto más que podamos tomar el café. Yo quería dar las gracias al patronato de la Fundación, en primer lugar, por permitirnos seguir adelante. Gracias, Manuel, por todo el apoyo en todo lo que planteamos. Gracias al despacho, gracias Carlos Rueda, presidente, por también permitirnos trabajar en conjunto con el Comité de Igualdad que tiene el despacho, varios representantes aquí, Comité de Discapacidad, liderado por Carlos Vázquez, que es el ideólogo de todo esto, y el Comité de Diversidad Generacional, que también tenemos,
que lo lidera Francisco Fita. Al equipo de la Fundación que tenéis aquí, ya sabéis, los que estáis aquí ahora mismo, los que estáis online, que sé que son más de 80 personas ahora mismo, nos tenéis a vuestra disposición. Solo quiero que quede claro que este acto no acaba aquí, el acto sí, perdón, pero el proyecto no, y que nos tenéis a todos, a Carmen, a Patricia, a Elena, a cualquiera de nosotros, a vuestra disposición para salir adelante si este entusiasmo lo queréis retomar, o podéis llamar también a Elena Fernández Puyol, que es nuestra líder nata en el proyecto de ABC. Muchas gracias, nada más. Muchas gracias.